8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. Segunda hora ya de Es la Mañana de Federico. En Es Radio les vamos a acompañar como siempre, como todos los días, hasta las 12 del mediodía. Soy Rosana Laviada, a partir de las 10:30, de las 10:20, un poquito antes. Con todos ustedes Isabel González, la Crónica Rosa y por supuesto todo el contenido que tenemos preparado para este martes 22 de julio. Atención porque hay alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía y en Castilla-La Mancha. A esta hora en Madrid tenemos 22 grados, vamos a llegar a los 34, las temperaturas controladas. La máxima nacional, eso sí, en Córdoba 39 grados, rozando los 40, y la mínima en Teruel con 12. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Por sus bocatas de jamón, los mejores. Porque con Wilet pago sin bajarme del coche. Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Defender la alegría contra los cenizos, ¿no? Defender la alegría. Y es que los artistas de La Ceja son un bien de interés general. ¿Qué digo? Deberían ser patrimonio de la humanidad. Permítanme la sorna de buena mañana, pero es que muy mal debe estar Pedro Sánchez y el sanchismo para salir del redil en pleno mes de julio, para decir lo que un Óscar López en un día inspirado te comenta en una radio, 2 teles y 4 canutazos. Y lo que más me ha llamado de este pase de La Ceja son las nuevas incorporaciones, lo que más me ha llamado la atención, a los clásicos: Ana Belén, Almodóvar, Miguel Ríos, Carlos Bardén, Armendáriz o Colombo. Se suman exministros socialistas como por ejemplo Leire Pajín, como por ejemplo Mercedes Cabrera, tengo aquí en la lista, como por ejemplo Jesús Caldera, como por ejemplo el exministro Julián Campo, Manuel Chávez, hombre, el expresidente de la Junta de Andalucía. También está Joan Clos. ¿Se acuerdan ustedes de Manu Escudero, de Elena Espinosa? Mariano Fernández Bermejo también firma este nuevo comunicado de los artistas. También se encuentra, Alberto Garzón, también se encuentra Juan Fernando López Aguilar, José María Maraval, José Montilla, Carmen Montón, Leire Pajín, Joan Subirats, así hasta un montón de exministros, la mayoría de ellos, por cierto, de Zapatero, que consideran y que están de acuerdo con lo que firman de nuevo los artistas de La Ceja. Y lo que es más llamativo, y esto viene a confirmar lo que denunciaba ayer el propio Lambán, el expresidente aragonés, en La Razón, que el PSOE no tiene remedio y que será peor el sanchismo que quiera suceder a Sánchez, que es incluso más peligroso. Y aquí yo creo que todos ellos se retratan. Dicen este grupo de artistas, de exministros, de periodistas, por cierto, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, bien cubiertos y bien subvencionados, que hay una campaña y una conspiración para derribar a Pedro Sánchez. Critican a los partidos de la oposición, al Senado, a los jueces y, cómo no, a los medios de comunicación. Aquí no se salva ninguno. De Sánchez destacan los de La Ceja y también los exministros y los periodistas y los sindicalistas que firman este documento, las arrecojías, les podríamos bautizar así, su capacidad para crear avances en el gobierno en materia económica y social, que solamente critican cuando España va bien, va muy bien, es lo que dicen ellos. Bueno, aquí es donde se nota que esta gente lleva mucho tiempo en la ignorancia y que llevan mucho tiempo sin bajar a la calle. Que La Ceja esté preocupada es una buena noticia para España, desde luego. Que no nos queramos enterar de su legado es un problema. Yo he dicho en alguna ocasión que ZP, Zapatero y Sánchez son el mismo monstruo con 2 cabezas diferentes. Por eso me preocupa que surja una tercera cabeza. Y aquí Zapatero sigue vivo para seguir alimentando e inspirando el mal. ¡Aló, presidente! Aló, ¿cómo estamos? Ajá, felicitaciones, muchas gracias por todo el apoyo para este canje, esta liberación que ha llenado de tanta felicidad a tantas familias aquí en Venezuela.
ha sido una gran decisión. Sí. Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido. Bueno, esperamos que pronto visite el país para que pueda, como siempre, ayudar a los procesos de diálogo. Eso está hecho. Ya me preparo. Correcto. Bueno, muchas gracias por allá. Saludos a toda España. Esa es la comunicación que se producía entre Nicolás Maduro y el expresidente Zapatero, con esa musiquita romántica y bucólica que han puesto de fondo. Se están refiriendo a ese intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, que, para que ustedes se hagan a la idea, ahora les voy a contar más detalles de las personas que se han puesto y que se han dejado en libertad. Relataba María Corina Machado en Fox News que mientras se estaba produciendo se estaban deteniendo a otras 20 personas en las calles de Venezuela, muchas de ellas jóvenes opositores. Bueno, muchos piensan que los presos que se han puesto en libertad en Venezuela son opositores al régimen de Maduro. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Hoy nos cuenta Nacho Abad en El Debate que entre los liberados se encuentra Dahoud Hanit Ortiz. ¿Quién es este señor? Bueno, pues este es un exmarín estadounidense de origen venezolano que fue condenado a 30 años de prisión en el país, al que huyó tras cometer 3 asesinatos en Madrid. Y cuando yo les explique y les recuerde qué asesinatos son, seguro que muchos de ustedes se van a acordar. Este preso, Dahoud, asesinó a 3 personas en un despacho de abogados en Usera, a 2 trabajadoras y a un cliente de este bufete. Las empleadas se llamaban Maritza Osorio y Elisa Consuegra, y el cliente Pepe Castillo. Después prendió fuego al despacho, ¿se acuerdan, verdad? En realidad ninguno de ellos era el objetivo de este asesino. Dahoud era a quien buscaba era a Víctor Salas, pero en aquel momento no se encontraba en el despacho porque tras comer se sintió mal y no acudió a su puesto de trabajo. Él se encontró con la masacre una vez que regresó más tarde. Como se pueden imaginar ustedes, este hombre, tras cometer el triple crimen, huyó hasta Venezuela. Allí fue detenido en el año 2018 y el país denegó la extradición a España del acusado y garantizó que sería allí juzgado en su tierra. Cumplieron la palabra, hubo juicio, le condenaron a 30 años de prisión en noviembre del año 2023 y ahora ha sido puesto en libertad en este canje de prisioneros que se ha realizado y del cual está Zapatero muy orgulloso, muy contento Maduro con él, como acabamos de escuchar en esa llamada, y como se pueden imaginar todos ustedes, la familia de Víctor Salas aterrorizada, y el propio Víctor Salas aterrorizado, que era en principio el objetivo que buscaba este asesino en serie que ha sido puesto en libertad gracias a Zapatero. En este lugar nos han situado el expresidente del Gobierno y en otro muy parecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra, ya saben ustedes, en Santiago de Chile, en esa gira internacional por varios países de la región, de la zona, y en donde establece contacto con el Grupo de Puebla y en donde ha dicho que quiere liderar una especie de grupo internacional contra esa liga del mal y del odio, que es la derecha y la extrema derecha, según él, que se ha implantado en Europa. Y así lo ha dicho, como hemos podido escuchar y luego escucharemos en nuestra tertulia. En fin, estos son uno de los argumentos del día. Son las 8:09 de la mañana. En cualquier caso, nos alegra mucho el enfado de los artistas de La Ceja y de todos los exministros que han suscrito ese comunicado, porque eso significa que la cosa pinta mal, pero muy mal, para el presidente Pedro Sánchez. Luis Díaz, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy continúa la actividad también en el Senado, en esa comisión de investigación que sigue activa también durante el mes de julio, y hoy además una comparecencia muy, pero que muy interesante e importante. Sí, hoy está previsto que comparezca Anchón Alonso, el empresario vasco y socio de Cerdán, investigado en el Supremo por su implicación en la trama. Precisamente el Alto Tribunal estudiará en las próximas horas la petición de Cerdán para salir de prisión, con la oposición de la Fiscalía ante el riesgo de destrucción de pruebas. Mientras, la Audiencia Nacional ha retirado el pasaporte a Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras, Javier Herrero, por su implicación en el caso Koldo. La expresidenta de Adif ha señalado ante el juez que atendió las llamadas y mensajes de Koldo García porque era el asesor del exministro de Transportes y que informaban al Ministerio para que Ábalos y su equipo sacaran rédito político. Desde el Partido Popular recuerdan a Sánchez que regenta un gobierno, dicen, cercado por los tribunales. Escuchamos a Miguel Tellado. La Audiencia Nacional retiraba hoy el pasaporte a la expresidenta de Adif y al exdirector de Carreteras de Pedro Sánchez. Y le retiraba el pasaporte por riesgo de fuga. Otro lunes más, otro lunes sin tregua para la trama liderada por un tal Pedro Sánchez. Estos dos altos cargos de Sánchez
siguen la estela de un tal José Luis Ábalos y de un tal Koldo García. Y siguiendo, por supuesto, estas declaraciones, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, esto es un dato relevante, desde luego, de todo lo que sucedió ayer. Son esas medidas cautelares impuestas por el juez Moreno. ¿Es tan importante que se le retire a una persona durante este proceso el pasaporte? Miguel Ángel, ¿qué significa? Bueno, yo creo que en el contexto de Isabel Pardo de Vera y de Javier Herrero es relevante porque obviamente, según los informes de la UCO, tuvieron un papel determinante en la adjudicación de obra irregular a cambio de comisiones ilegales. Por eso fueron citados ayer por el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que les está investigando por delitos tan graves como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Entonces, para garantizar que cuantas veces sean llamados acudan a declarar, se optó por la retirada del pasaporte. Quizá no apreció el juez Ismael Moreno pues otros riesgos, por ejemplo, de destrucción de pruebas o uno más grave de fuga, y por eso solamente optó por la retirada del pasaporte y no, por ejemplo, como en el caso de Santos Cerdán, que apreciaba riesgo de destrucción de pruebas, que directamente pues acordó el ingreso en prisión provisional. Pero hay que recordar pues que estas dos personas, como bien dijo la UCO, pues tuvieron un papel determinante. De hecho, el propio empresario Víctor de Aldama señaló a Javier Herrero como una pieza clave en toda esta trama fraudulenta de adjudicación de obra pública a cambio de mordidas, y por eso era muy relevante su declaración de ayer en la Audiencia Nacional. Me llama muchísimo la atención el giro que pretende, o al menos así lo interpreto yo, la defensa de Pardo de Vera, la propia Pardo de Vera, en las últimas declaraciones y en los últimos testimonios que hemos tenido conocimiento que ha realizado, ¿no? Da la sensación, al menos por los extractos de las declaraciones que ella está haciendo. Hoy, por ejemplo, tú destacas el titular: bonita, tú sigue diciéndole cosas al ministro que tienes que llevarte bien con él. Esto es lo que le habría dicho Koldo a Pardo de Vera. Es como si la alto cargo de Adif, la expresidenta de Adif, quisiese dar a entender que también fue de alguna manera una mujer, no sé si maltratada, pero de alguna manera sí que cosificada, ¿no? O de alguna forma tratada de manera machista e imprudente y además incómodamente por parte de estos personajes, Koldo, Ábalos y compañía. ¿No te da esa sensación? Sí, Rosana, hay que recordar que Pardo de Vera, la primera vez que fue citada a declarar, lo hizo como testigo en el Tribunal Supremo, en el marco de esta trama Koldo, y declaró ante el magistrado Leopoldo Puente. De lo que dijo Isabel Pardo de Vera, que obviamente se desvinculó de cualquier tipo de irregularidad, que ya no tenía ninguna responsabilidad en la contratación de la prostituta de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, en la empresa pública INECO, pues lo que nos fue diciendo la investigación es que no dijo la verdad, y de hecho, por eso el magistrado Leopoldo Puente dijo: hay indicios suficientes para investigar a Pardo de Vera, pero no lo voy a hacer yo en el Supremo, sino que lo va a hacer el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y por eso, pues ya el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, imputó directamente a Pardo de Vera. Y ahora es verdad que su estrategia procesal pues sigue diciendo que ella no ha cometido ninguna irregularidad, que no tenía ningún tipo de potestad para realizar adjudicaciones y que era cosa de los técnicos. Y sí, lo que deja entrever en esa declaración, como tú bien decías, es que obviamente pues fue, como dijo ella misma ayer, ¿no? Que de alguna forma fue utilizada por Ábalos y Koldo para contratar a Jessica Rodríguez en INECO, y que encima tenía que sufrir las presiones y los comentarios machistas de Koldo García, una persona, como decía ayer Pardo de Vera, sin ningún tipo de preparación, que encima le presionaba y le preguntaba por determinados procedimientos de licitaciones y adjudicaciones para ver cómo iba la cosa, ¿no? Entonces, esa ahora mismo es su estrategia de defensa de Pardo de Vera, que es, por supuesto, negar todo y de alguna forma decir pues que ya estaba por ahí y que al final pues la utilizaron de alguna forma. A partir de ahora, ¿cuál es el proceso que se va a seguir contra estas dos personas, los dos máximos responsables de transportes en esta época? De momento pues siguen imputados en la Audiencia Nacional, obviamente. No se descarta que más adelante pues puedan volver a ser citados. Hay que recordar pues que Javier Herrero es una pieza clave en la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones ilegales. Los mensajes que hay en el sumario y que recogió la UCO en su informe son brutales y desde luego queda fuera de dudas, ¿no? Hablaba de bingo cada vez que conseguían una adjudicación a una de las empresas de la trama, y su surrealista
explicación de ayer, por ejemplo, era que es que era bingo porque estaban en un proceso electoral y que eso era pues algo positivo para el ministro Ábalos porque iba a poder anunciar nueva obra pública, en fin, una explicación completamente surrealista e inverosímil, con lo cual yo creo que el horizonte judicial de Javier Herrero es muy complicado, al igual que el de Pardo de Vera, porque Pardo de Vera, además de la adjudicación de obra pública, que también hay muchísimos mensajes intercambiados con Koldo, que también hemos publicado en Libertad Digital, que le decía, después de que no consiguiera una adjudicación una empresa de la trama, le decía a Koldo a Pardo de Vera, no te preocupes, yo te sigo queriendo igual. Es decir, está también metida de lleno en esta trama y ambos tienen una situación judicial muy complicada y encima a Pardo de Vera se le suma también su implicación directa en la contratación de Jessica Rodríguez. Que es muy curioso porque lo explicas también en tu crónica en Libertad Digital, como ella dice, bueno, es verdad, ¿no?, que me llamó la atención la insistencia que había sobre su contratación y que solamente al final me enteré de la relación que mantenía con el ministro Ábalos y que, bueno, eso generó una situación para mí muy violenta, ¿no? Es decir, ella vuelve otra vez, digamos, a esa situación de una mujer engañada, utilizada. No sé si esto le resultará a Pardo de Vera, pero bueno, en cualquier caso, como bien dices, su horizonte es muy complicado. Hablabas antes de Cerdán. Hoy precisamente el Tribunal Supremo también, Miguel Ángel, tiene que revisar o decidir si le mantiene o no en prisión. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué podemos esperar? Bueno, obviamente cuando el juez Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán es porque apreciaba un riesgo enorme de destrucción de pruebas y de condicionar a testigos o a otros investigados por parte de Santos Cerdán. Por eso acordó el ingreso en prisión, una resolución que además estaba muy bien fundamentada. Lo que hizo la defensa de Santos Cerdán es presentar un recurso de apelación ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, es decir, no resuelve el recurso Leopoldo Puente, sino otros magistrados de la Sala de Apelación del Supremo y por sentido común, si hace 3 semanas apreciaba riesgo de destrucción de pruebas, 3 semanas después, que prácticamente, digamos, no ha habido grandes novedades en lo que respecta a la investigación de Santos Cerdán, no creo que haya desaparecido ese riesgo de destrucción de pruebas para Santos Cerdán, con lo cual, por deducción, en principio hoy, salvo sorpresa mayúscula, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo lo que tendría que hacer es confirmar la resolución del juez Leopoldo Puente y, por lo tanto, que Santos Cerdán continúe en prisión provisional hasta que avance la investigación. Hay que recordar que todavía la UCO, pues seguramente ya después de septiembre, presentará un informe patrimonial sobre Santos Cerdán, donde se hablará de sus cuentas bancarias, sus propiedades, vehículos, etcétera, y obviamente hasta que la UCO acabe su trabajo y no se aprecie un riesgo de que Santos Cerdán pueda condicionar la investigación, pues tendría que continuar en prisión. Sobre esta cuestión última que comentabas, te quería preguntar tu opinión, porque es cierto que en los últimos días se está hablando de la posibilidad de que alguno de estos informes de la UCO, que está pendiente todavía de conocerse y de trasladarse, acabas de mencionar uno, el del patrimonial de Santos Cerdán, se conociese antes de la fecha prevista, que en principio sería después de este verano, de este mes de agosto. ¿Tú crees que va a haber alguna sorpresa o que está preparado ya algún informe? Por ejemplo, se hablaba del de Armengol, o ya nos situamos quizá de manera más clara en el mes de septiembre. A mí la información que me llega a día de hoy es que en principio no está previsto que haya un informe de la UCO antes del mes de septiembre. Cuando estamos en varias investigaciones tan sensibles y delicadas, nunca se puede descartar que de repente pase algo, se encuentre algo y que haga necesario pues que se saque ese informe, ¿no? Hay que recordar que, tal y como publicamos y avanzamos en Libertad Digital, hay un montón de informes a la espera de que salgan por parte de la UCO. Un informe contra Francina Armengol, otro sobre Ángel Víctor Torres, otro sobre la patrimonial de Santos Cerdán, otro sobre la patrimonial de José Luis Ábalos después de su registro en el domicilio de Valencia, otro informe sobre el rescate de Europa que está en un limbo jurídico a la espera de que un juez lo investigue, que no se ha peinado. En principio, pues todos estos informes, si no pasa nada extraño antes de agosto, se van a dejar para septiembre u octubre. Hoy se va a producir otra comparecencia importante, en esta ocasión
investigación no en sede judicial, sino en el Senado, en esa comisión de investigación. Va a comparecer el empresario Anchón Alonso, que es este señor navarro, en donde aparece en su garaje ese papel en donde, al parecer, bueno, pues se había repartido con Santos Cerdán esa empresa Servinavar, ¿no?, que era la que atribuía, bueno, pues gran parte de las obras públicas que allí se desarrollaban, entre otros el famoso ya obra del túnel de Velate, ¿no? Puede ser una declaración interesante, porque he de decirte que yo era bastante escéptica al respecto de la comisión de investigación del Senado, pero entiendo que a lo largo de los meses el trabajo que se está desarrollando allí está dando sus frutos y sobre todo está poniendo, digamos, en la palestra a todos estos personajes, altos cargos, muchos de ellos que han pasado por el Senado, han mentido descaradamente y luego les han puesto ante la realidad, ante el espejo y la tesitura de acabar en una sede judicial teniendo que declarar delante de un juez. ¿Qué se puede prever o qué piensas tú que puede resultar esta declaración de Anchón Alonso y cuál crees tú que es la figura o lo que supone este empresario en todo este engranaje socialista que puede acabar o que puede llevarnos a esa posible financiación irregular del Partido Socialista? Pues hay que recordar, Rosana, que Anchón Alonso está imputado en el Tribunal Supremo precisamente en el marco de esta trama Koldo, y es complicado que hoy Anchón Alonso en la Comisión de Investigación del Senado vaya a declarar, porque obviamente todas las personas que están imputadas en los tribunales se acogen precisamente a eso para no declarar. Si solamente hubiera declarado como testigo ante el Supremo, pues tendría la obligación, obviamente, ¿no?, de declarar en la Comisión de Investigación del Senado, pero como está imputado, pues en principio todas las personas que están imputadas en las diversas causas judiciales que han sido citadas en la Comisión de Investigación del Senado se han acogido a su derecho a no comparecer, con lo cual entendemos que eso es lo que le aconsejará la defensa de Anchón Alonso. Hay que recordar que cuando declaró ante el Tribunal Supremo, lo que hizo Anchón Alonso fue responder única y exclusivamente a las preguntas que le formuló su abogada. Fuentes jurídicas nos comentaban que la actitud de Anchón Alonso dentro de la sala fue totalmente prepotente, con una postura que parecía que estaba en la barra del bar, que prácticamente no dejaba ni siquiera acabar de formular las preguntas a su abogada y ya se ponía a contestar, y de hecho el magistrado Leopoldo Puente le tuvo que llamar la atención, ¿no?, de alguna forma y decirle que por favor que por lo menos dejara formular las preguntas a su abogada y que luego él contestase, ¿no? O sea, que digamos que su actitud era prepotente, de persona, ¿no?, que iba en plan sobrada, y de hecho pues el juez Leopoldo Puente luego otra vistilla de medidas cautelares y le impuso medidas cautelares. Creo que recordar que comparecencias en el juzgado, retirar el pasaporte, etcétera, con lo cual, como digo, yo creo que es bastante improbable que hoy Anchón Alonso quisiera declarar en el Senado porque está imputado. Claro, sin embargo, sí que tendrán los senadores la posibilidad de leerle, ¿no?, el listado de las preguntas, como ya ha sucedido, como bien dices, en alguna de las intervenciones, e incluso alguno de los intervinientes ha sido tan absolutamente imprudente, ¿no?, que ha intervenido cuando los senadores les estaban preguntando y ahí, bueno, pues si no he producido respuestas importantes, sí actitudes, ¿no?, o movimientos o gestos, ¿no?, que sí que se han interpretado luego posteriormente. La verdad es que estos personajes se están retratando en este tipo de situaciones. Y luego otra cuestión que te quería plantear antes de despedirte, que sé que tienes que... La verdad es que menudo mes de julio, vas a acabar, pero bien, las vacaciones las vas a coger con ganas, si es que te dejan, Miguel Ángel. Sí. Hablando del caso Montoro, dos preguntas que te quiero trasladar como experto en información de tribunales que eres, ¿eh? No te quiero pedir información al respecto, sino más bien por tu experiencia. Me gustaría saber por qué se está juzgando, se lleva el proceso en un juzgado de Tarragona y no en otro tribunal, esto por un lado, y luego por qué se mantiene el secreto de sumario durante 7 años. Si esto es algo normal, si esto es algo improcedente. Estas dos cuestiones te quería trasladar y quiero tu respuesta como experto en información de tribunales y como conocedor de todas estas causas durante muchísimo tiempo y lógicamente pues muchas causas más, ¿no? Bueno, empezando por la última, desde luego no es habitual, no es nada habitual que una causa esté bajo secreto de sumario 7 años y que se hayan estado instruyendo bajo secreto de sumario en ese juzgado de Tarragona que lleva al juez Rubén Rus, que es un nombre que a lo mejor ahora nos empieza a sonar. Cuando se imputó a Begoña Gómez por parte del juez Peinado, al día siguiente todo el mundo sabía quién era el juez Peinado. Cuando se imputa a Cristóbal Montoro, pues como al gobierno le interesa,
pues nadie sabe quién es el juez que le ha imputado, ¿no? No es normal que hayan pasado 7 años y esta investigación haya estado bajo secreto de sumario, pero también hay que recordar que esta instrucción tuvo bastante polémica hace unos años cuando se estaba efectuando bajo secreto de sumario, porque la fiscal del caso es una fiscal anticorrupción que se llama Carmen García Cerdá, es la fiscal que instruye la trama púnica, que todos conocemos, la trama púnica contra el Partido Popular, y tuvo un gran enfrentamiento con el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, precisamente relacionado con esta investigación, porque Alejandro Luzón pues consideraba que una parte de la investigación pues que no había suficientes indicios para investigarlo, porque considera que no había indicios de delito, y sin embargo Carmen García Cerdá desobedeció y siguió investigando estos hechos, con lo cual ya es una investigación, digamos, que ha tenido cierta polémica a nivel de la instrucción. Y luego obviamente pues en principio parece que se empezó a investigar en el juzgado de Tarragona porque se estaba investigando otros hechos y de repente pues aparecieron unos correos electrónicos relacionados con este tema de equipo económico y de Montoro asociados, etcétera, y se empezó a tirar del hilo hasta donde hemos llegado. Pero hay que decir, pues como digo, que es una investigación que ya nació con cierta polémica, y desde luego no es normal que haya estado 7 años bajo secreto de sumario, y ahora mismo cuando tenemos acceso al sumario pues nos encontramos informes policiales de hace años, claro. Que obviamente pues tienen su interés porque lo que dicen es muy relevante y muy interesante, pero claro, estamos hablando de que el último informe que hay en el sumario a día de hoy es del año pasado. O sea, son hechos desde hace muchos años, pero no por eso dejan de ser relevantes. Ha pedido manos limpias, por último, su traslado por la importancia de los hechos a la Audiencia Nacional. ¿Tú crees que esto se puede hacer o que esto finalmente se va a concretar, o piensas que no, que se mantendrá en el juzgado de Tarragona? Bueno, yo no lo descartaría, pero es verdad que el juez de Tarragona, entiendo que si lleva 7 años investigándolo en secreto y ahora ya que se hace público que se lo quieran quitar, yo entiendo que no le hará mucha gracia al hombre que lleva 7 años investigando estos hechos, ¿no? Porque al fin y al cabo pues el juez de Tarragona es el que tendría que inhibirse en la Audiencia Nacional, y yo creo que a día de hoy pues entiendo que después del trabajo que lleva haciendo tantos años, ahora porque se haga público pues quitárselo sería de alguna forma un poco injusto, pero bueno, tampoco se podría descartar porque es verdad que es un tema muy delicado, es un procedimiento de corrupción económica muy importante que afecta a exministros. Los asuntos de delitos económicos los lleva la Audiencia Nacional, ¿no? Efectivamente, o sea que no se podría descartar en un momento dado que le dijeran, oye, esto hay que investigarlo aquí, pero entiendo también pues que este juez pues supongo que tendrá ganas de hacer la instrucción porque lleva 7 años haciéndola. Claro, bueno, Miguel Ángel, pues ya ves cómo está el panorama. La verdad es que te vamos a dejar, pero no descarto que mañana tengamos que volver otra vez a repasar la agenda del día, porque muy aquí bien, hay tema para todo y por todos los órdenes y todos los colores, ¿eh? Desde luego, Rosana. Venga, que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente, Rosana, un abrazo. Es la mañana. Jaime Fernández, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, tal? Cuéntanos, vamos a ver, ¿qué les proponemos hoy a los oyentes, a los que queremos escuchar, como siempre, al filo de las 10 de la mañana? Pues hay muchos temas, pero hoy queremos preguntar a nuestros oyentes qué les parece el cambio de normativa que se va a producir en el Congreso. Recordamos que PSOE y Sumar han impulsado una reforma con la que la Cámara Baja pasará de llamarse Congreso de los Diputados a solo Congreso en pos de la inclusividad, y además también queremos conocer su opinión sobre el tema de que se va a reescribir su reglamento con un lenguaje que incluya a todo el mundo según los socialistas. Se va a eliminar y sustituir el masculino genérico por fórmulas inclusivas y términos neutros. Ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañana de FJL, o a través de uno de WhatsApp en el 648 91 92 60. O sea que a partir de ahora ya no podemos decir Congreso de los Diputados, será Congreso. Solo Congreso. Porque el lenguaje inclusivo así lo manda y así lo otorga. Efectivamente. ¿Y a quién ofendemos? Me pregunto yo si decimos Congreso de los Diputados, que es como se ha denominado toda la vida, como se puede leer y como podemos, cada vez que pasamos por la carrera de San Jerónimo aquí en Madrid, Congreso de los Diputados. ¿A quién ofende esto? Bueno, es mi opinión. Yo voy a seguir diciendo Congreso de los Diputados. Me encanta la fórmula, la nomenclatura, y no la voy a cambiar. Así que, bueno, la llamada de los oyentes, les esperamos. Vamos a repetir el teléfono, Jaime. 648 91 92 60. Bueno, pues esperamos sus llamadas y a partir de las 10 menos cuarto aproximadamente les escuchamos. Es la mañana. Es radio.